Aquí vamos a dar unos minutos para que se van conectando los asistentes a este webinar. Vamos a dar ahí un minuto y arrancamos. Comienzo presentándome. Muy buenos días. Soy Verónica Torres, gerente de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago. Y junto con el programa Huella Chile del Ministerio de Medio Ambiente, les damos la más cordial bienvenida a este webinar del rol del sector privado en la descarbonización de nuestro país. Como bien sabemos, o tal vez no sabemos, nuestro país, Chile, ha suscrito desde hace ya algún tiempo compromisos con la Convención Marco del Cambio Climático y con el Acuerdo de París. Y en esa lógica estamos comprometidos hacia el 2050 poder ir descarbonizando como todas las actividades económicas, y tenemos ahí una robusta estrategia climática de largo plazo y una hoja de ruta con metas que nos compromete al 2050. En el caso de nuestro país, además contamos con una doble vinculación para cumplir con esta ambición climática que tiene que ver con la ley de cambio climático, ¿verdad? Que ya está vigente desde hace algunos años y que hoy día se está desplegando a través de reglamentos y de varias iniciativas que están ocurriendo en paralelo y que vamos a estar viendo y observando en los próximos años, que va a tener un impacto y un despliegue en distintas actividades económicas, y por lo tanto, en la medida que nos vayamos sumando a conocer, a entender cuáles son los impactos de nuestras distintas actividades económicas, eso nos va a permitir en el tiempo también ir tomando mejores decisiones. La idea de este webinar, por una parte, es poder entender el contexto y cuál es el rol del sector privado, cómo podemos ir entendiendo y adoptando estos nuevos conocimientos como parte de nuestra gestión normal, habitual del desarrollo de nuestros negocios, cuáles son nuestros activos y pasivos ambientales, ¿verdad? Sabemos que ninguna actividad económica es inocua al medio ambiente, algunas con más, otras con menos impacto, pero en la medida que podamos ir midiendo, identificando cuáles son esos impactos, no solo se van a poder tomar mejores decisiones, sino que también van a tener una repercusión positiva en el desarrollo de nuestros negocios actuales y futuros. Así es que ya para arrancar con este webinar, la verdad es que contamos con un panel de lujo. Nos acompaña Ricardo Carrasco, quien es director de empresas y experto en sostenibilidad. Además, Ricardo es quien nos acompaña a nosotros como gremio, que también estamos haciendo el ejercicio de no solo estar contando, sino que también estar midiendo nuestra propia huella de carbono desde hace varios años como organización. Y Ricardo, la verdad es que ha sido un experto quienes nos han acompañado durante todo este año en este proceso y con una vasta experiencia. Así que muy bienvenido, Ricardo, y gracias por acompañarnos. Y antes de dar inicio a tu ponencia, también quiero aprovechar de saludar a quienes nos acompañan desde el programa Huella Chile, que es este programa del Ministerio del Medio Ambiente, que lo que pretende es fomentar el cálculo, el reporte y la gestión de los gases de efecto invernadero, que obviamente es tan necesario para poder realmente gestionar nuestros compromisos climáticos. Y aquí nos acompaña Arturo Espinosa, quien es coordinador del programa Huella Chile. Muy bienvenido, Arturo. Y Ilenia, se me enredó la lengua para pronunciar tu nombre, Ilenia Donoso, quien también es profesional del programa Huella Chile. Muchas gracias, Arturo e Ilenia, por acompañarnos esta mañana, quienes también nos van a estar contando detalles de cuál es el estado actual de este programa Huella Chile, que lleva ya bien funcionando hace muchos años, pero que también se ha ido modernizando, adaptando e incorporando nuevas temáticas y nuevas adaptaciones también a su forma de desarrollar la metodología, etcétera. Así que ahora sí, para dar inicio a la agenda de esta mañana, que está muy interesante, te damos la bienvenida, Ricardo, para arrancar con este webinar. Perfecto, gracias. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Eh, ¿Se ve bien? Se ve como editor. Perdón. Entonces, espérate.
¿Se ve completo ahí? Ahora está como moderador, creo que se puede cambiar. Arriba en Configuración. configuración de visualización. Ahí yo creo que lo tienes que cambiar. Ah, Ahí en configuración. espérate, déjame de nuevo. ¿Ahí sí? Ahora sí. Sí. Ya, ok. Ya, partimos entonces. Tenemos asignado un tiempo de 20 minutos. Son las 10:11. Esperamos estar a las 10:30 listos y después hay un espacio para preguntas. ¿De qué se trata? Hoy día yo les voy a comentar cómo es la gestión del CO2 en las empresas desde el punto de vista práctico a partir de nuestra experiencia. Nosotros llevamos más de 15 años trabajando en estas materias como Proyectae y hemos trabajado con más de 100 empresas, cientos de proyectos, y el aprendizaje de hacer un reconocimiento ha sido mutuo por el lado de las empresas que nos piden y nos comentan cosas y nosotros que les respondemos con nuestro apoyo. Si bien son muchas las empresas, quiero mencionar a Sodimac en particular, que es una empresa que trabajamos hace muchos años y que el equipo de Sodimac siempre nos exige más, nos pide más. Juan Carlos Corbalán, Cristian Rifo, y quiero hacer un reconocimiento porque esto que es creación conjunta. ¿Ya? Esto no está en internet, esto no está googleado, usamos Gemini para hacer algunas búsquedas de información de respaldo, pero esto está esencialmente a partir de nuestra experiencia. ¿De qué se trata entonces? Vamos a hablar del proceso de gestión del carbono o descarbonización en las empresas como nosotros lo vemos. Consideramos 5 etapas. La primera se refiere a la gobernanza, la segunda es medir, la tercera es comunicar, la cuarta es fijar metas y planes y la 5 es hacer acciones de descarbonización. Hay veces que las empresas parten haciendo acciones de descarbonización y después hacen la medición, o sea, esto podría estar mezclado, pero una forma esquemática de ver el proceso es un tanto lineal y recurrente. Desde el punto 2 llega al 5 y se vuelve a medir, se vuelve a comunicar, se cambian las metas, se vuelve a gestionar, pero es una gestión bastante activa y la gobernanza está siempre presente. Vamos a ver, la presentación está estructurada en estos 5 temas y vamos a ver cada uno en particular. Lo primero es la gobernanza. La gobernanza es quién se hace cargo, cómo se administra un proceso de descarbonización. Lo primero es tener claro cuál es la motivación y el propósito, de lo cual podemos mencionar básicamente el tema ético. eh, A veces hay razones comerciales, de reputación, financieras. En la parte ética, yo les diría que el nivel mínimo que uno podría hacer, que nosotros recomendamos y lo vivimos, es hacernos cargo de entender nuestro impacto climático en este caso. Si bien nuestro negocio puede ser vender zapatos, es importante entender si tenemos un gran o pequeño impacto y cómo podemos modificarlo. No necesariamente que nosotros vamos a cambiar el planeta por sí solos, sino que entender cuál es nuestro impacto, que puede ser grande o pequeño. Y de ahí para arriba hay razones de, por ejemplo, comerciales, hay licitaciones públicas que exigen tener un sello de Huella Chile, por ejemplo, y ahí, bueno, moverse rápido porque la parte comercial es muy exigente y hay que moverse rápido en tener el sello. Hay razones de reputación, razones financieras, hay tasas de crédito del Banco Mundial y algunos bancos que bajan la tasa en función de hacerse cargo de estos temas. Ejemplo particular, una empresa pequeña que tiene un dueño de mayor edad, que tiene 10 nietos y que su principal motivación puede ser dejar el planeta mejor para sus descendientes y está dispuesto a sacrificar parte de su rentabilidad para hacerse cargo de estos temas. Otro tema importante a tener presente es el entorno. ¿Qué están haciendo las empresas de mi rubro? ¿Qué tan competitivo y qué tan importante es este tema? Eventualmente estoy en un sector donde nadie se preocupa de este tema, pero yo me puedo hacer cargo y puedo ser líder. O al revés, están todos preocupados del tema y si yo no me hago cargo del tema de la sostenibilidad ambiental, en este caso la huella de carbono, podría quedarme atrás.
Esos temas hay que tenerlos presentes para definir cuál es la gobernanza, cómo se conecta esto con los valores de la empresa. Si la empresa es empresa de tipo B, tiene un compromiso mayor, quizás que otra que no lo ha aclarado, pero que también puede tener un compromiso bastante grande. A veces hay directrices de la empresa matriz, y esta empresa es una filial en Chile de una matriz que tiene compromisos muy importantes. Eso también define la gobernanza del proyecto. Y la gobernanza se lleva a la práctica a partir de un líder, quién está a cargo de este tema, quién lo autoriza, quién financia estas cosas, quién autoriza los pagos, los gastos. Y normalmente esto puede llegar a ser tema de directorio. Yo he visto casos en que se ven 1 hora al año de estos temas, y he visto sesiones completas dedicadas a fijar metas de descarbonización en directorios internacionales. El espectro es grande. En función de eso, el equipo puede ser un equipo dedicado, compartido, puede ser una persona, media persona, 5 personas, pueden tener soporte externo o no. La capacitación es algo permanente. Estas cosas van cambiando, y nuestra recomendación es siempre tener considerado elementos de capacitación a todo el equipo. Normalmente participan muchas personas en estos procesos. Lo ideal es que participe la organización entera con un compromiso de sostenibilidad, y en este caso ambiental. Todos pueden aportar algo: el área de proveedores, el área comercial, el área de operaciones, hasta las áreas administrativas también pueden colaborar. Entonces, primer punto, entonces, hacerse cargo de la gobernanza para que este proyecto, este proceso, porque más que un proyecto, es una suma de proyectos, lleguen a buen término. Un par de comentarios al año 2025. Hoy día han habido vientos en contra de esto. Hasta el año pasado yo te diría que había mucha de la tendencia internacional, era muy fuerte hacia aumentar las exigencias ambientales y descarbonización. Ahora hemos visto una ralentización, se ha puesto más lento. La Unión Europea ha postergado algunas metas a los fabricantes de automóviles, no las ha eliminado, pero ha postergado la entrada en vigencia en la primera etapa. También han demorado la implementación de algunas exigencias. Es importante tener en claro el entorno también para ver cuál es la velocidad con la cual uno debe o puede trabajar en el tema. Eso es gobernanza. Ahora, ¿cómo se mide esto? Que es, a nuestro modo de ver, el desde. O sea, es difícil no medir el propio impacto y hacerse cargo de este tema a esta altura de la historia. Lo primero para una medición es entender que en temas de CO2 esto se denomina emisión de gases de efecto invernadero, y eso es lo que se conoce como huella de carbono. Vamos a suponer que las personas que están presentes conocen del tema, y no vamos a entrar a explicar qué es lo que es cambio climático, ni el detalle cómo se mide. Esta es una mirada general. La forma de medir, hay un método que predomina, que es el GHG Protocol, que es una guía bastante detallada con anexos sectoriales, define las emisiones en categorías, subcategorías, y también está la ISO 14064, que mide lo mismo, pero clasifica en categorías un poco distintas. Pero al final es prácticamente lo mismo, y lo que más se hace referencia del mundo en la práctica es el GHG Protocol. Hay un estándar de medición que se llama el PCAF, que este es específico para medir el impacto de las emisiones por financiamiento. Principalmente un banco que financia empresas, una empresa termoeléctrica de carbón no es lo mismo que financiar paneles solares, y esta guía PCAF es la que ayuda a hacer esa medición. La medición se basa en dos partes: datos de actividad y factores de emisión. La huella de carbono no se mide con un instrumento, sino que se calcula. Y respecto a los datos de actividad, nuestra recomendación es poner atención a los formatos, que pueden ser muy diversos, a las unidades físicas. A veces se confunden megawatt-hora con kilowatt-hora, y ahí queda el desastre en la cuantificación. Y punto importante son los balances de masa. Entender bien qué es lo que compro, qué es lo que vendo, para verificar la consistencia de la información. Una fábrica de tallarines compra 100 en harina y puede vender 120 o 90 en tallarines. ¿Por qué?
porque hay mermas, porque hay incorporación de humedad. Entonces, esos temas hay que entenderlos muy bien para que la descripción de la actividad sea lo más completa y consistente posible. Luego se aplican factores de emisión y cada ítem se multiplica por un factor. Si yo uso más petróleo, tengo un factor para el petróleo; si uso gas, tengo un factor para el gas; si uso harina, tengo un factor para la harina; si uso envases de aluminio, etc. Estos factores están disponibles en la red, en la web en definitiva, a partir de indicaciones del IPCC, que es el panel de las Naciones Unidas que se hace cargo de estos temas, el mismo GHG Protocol. El gobierno inglés tiene factores muy confiables que son utilizados ampliamente. El gobierno de Estados Unidos, la Agencia de Energía tiene. Hay una base privada que es cara, que se llama EcoInvent. En Chile está el coordinador eléctrico que publica factores de emisión de la red eléctrica, energía abierta se llama. El programa Huella Chile tiene factores en sus herramientas y hay otras muchos. Lo mejor es contar con factores de emisión de fuentes directas que entregan los mismos proveedores. Sin embargo, hay que tener cuidado. Nos pasó el caso de una empresa minera que compraba bolas de acero y tenía un par de proveedores. Y un proveedor tenía un factor de emisión 3 y otro proveedor tenía un factor 1. El proveedor B se veía muy bueno porque tenía una huella de carbono 3 veces menor que el proveedor A. Sin embargo, al averiguar un poco más, se constató que la empresa B informaba la huella de carbono de la fabricación de sus bolas, pero excluía el acero. Era como burda la situación, pero y se entiende la figura, ¿no? O sea, un insumo de un proveedor puede estar mal calculado en definitiva y hay que tener cuidado con qué se trabaja. El cálculo es bastante simple, es multiplicar y sumar. Aquí no está la dificultad. Hay calculadores gratuitos que entrega, por ejemplo, el GHG Protocol en su sitio web. Huellas Chile entrega calculadores. Hay plataformas privadas. Y Excel es una herramienta muy utilizada, más allá de lo que se imaginan. Empresas de clase mundial lo usan por la flexibilidad que presenta. De verdad, tenemos experiencia en eso. En esto de la medición y en todo este proceso es clave la transparencia y la trazabilidad. Muchas veces se trabaja con supuestos y uno hasta se puede equivocar de repente. Lo importante es ser transparente y trazable, de modo de exponer los supuestos, exponer las inclusiones, las exclusiones, para que el lector no sea engañado. Eh, También es importante verificar la consistencia y opcionalmente se puede hacer una verificación por una entidad externa. Es tan posible que hayan cambios de criterio, mejoras e incluso errores, que el mismo GHG Protocol tiene un capítulo especial para informar actualizaciones y correcciones de periodos anteriores. Eso es entonces el punto 2. Tenemos una gobernanza, de hacerse cargo el tema del cambio climático, la huella de carbono. Después medimos y tenemos un diagnóstico. No voy a entrar al detalle qué es lo que es la huella de carbono, cómo se mide, los alcances, etcétera. Si alguien después lo requiere, lo podemos profundizar. Un siguiente paso es comunicar los resultados. ¿Cómo los comunico? Basta con decir el total de la huella de carbono, lo abro por categorías, subcategorías. Bueno, el mismo GHG Protocol tiene una guía de cómo comunicar los resultados. Hay otros estándares y aquí empiezan a haber siglas basadas en inglés, así que pueden sonar extrañas para muchos y la idea es irlas comentando para que por lo menos tengan como referencia. Otro protocolo para comunicar se llama GRI, que proviene de un programa de las Naciones Unidas, hoy día es independiente, y que recomienda hacer un análisis de materialidad y ver qué cosas son relevantes para mi empresa comunicar respecto de sostenibilidad. Es un estándar más amplio, agarra temas sociales, ambientales, de gobernanza y económicos. El estándar 305 del GRI se refiere a las emisiones ambientales y recomienda cómo comunicar los resultados. Es muy usado en reportes de sostenibilidad. SASB es otro estándar que ayuda a las empresas a
recomendar qué publicar respecto a su propio negocio. Entonces tiene recomendaciones de qué indicadores utilizar dependiendo de la industria en la cual uno se encuentra. Un cuarto estándar es el IFRS, que son las normas de contabilidad aceptadas para comunicar resultados financieros en el mundo. Esto tiene muchísima fuerza. Todas las empresas del mundo utilizan IFRS en sus criterios de contabilidad. Y este estándar sacó unas guías para cómo comunicar elementos de sostenibilidad que no son contables, porque se dieron cuenta que eso era importante para comunicar el estado de una empresa. Y ese estándar lo sacaron en junio del 23 y se llama el S1 y el S2. El S1 se refiere a una norma general, cómo publicar estas cosas no financieras, y el S2 se refiere específicamente al cambio climático. Entonces también tenemos un estándar de cómo comunicar basado en esto. En Chile, la CMF, la Comisión del Mercado Financiero, publicó hace ya varios años una guía donde exige, la NSG 461, todo esto se puede googlear, que exige evaluar riesgos ambientales, reportar métricas ambientales y recomienda hacerlo con forma SASB. Si alguien no quiere reportar algo, tiene que justificar por qué no lo hace. Es bien demandante para las empresas que están abiertas en bolsa o que reportan a la CMF, que tienen que medir estas cosas. Hay otros estándares como el CDP, el CSA, el CSRD, en fin, y varios otros que se usan en el mundo financiero, grandes empresas, y que a modo de ejemplo, el CDP tiene más de 50 preguntas y lo que hace es dar visibilidad a las empresas en el sector, para el sector financiero. No vamos a profundizar en eso, solo sepan que existe, y un punto muy importante es el greenwashing. Si uno comunica mal estas cosas o no solo, el greenwashing no es solo mentir directamente, sino que es comunicar de modo que el lector se pueda confundir e interpretar que lo que se está diciendo es otra cosa. Entonces hay que ser súper cuidadoso cuando uno comunica estas cosas hacia afuera, porque en Europa esto es un delito. Hay demandas, en Estados Unidos también hay demandas contra empresas que han comunicado de mala manera su acción en materia de descarbonización. En Chile ya el año 2020 hubo un caso que fue sancionado por CONAR, que es el Consejo Nacional que autorregula la publicidad, y unos jugos que pretendían ser cero huella de carbono, que decían que eran cero huella de carbono, fueron sancionados. Y bien curioso, porque nosotros analizamos el caso, nosotros fuimos asesores del caso, y nosotros nuestro informe, que también es público, detectamos e informamos que esa empresa había hecho un muy buen trabajo. Había medido bien, había colaborado con otras empresas comprando créditos de carbonos, etcétera, y solo había fallado en la comunicación final. Entonces, esto es una advertencia positiva, que uno puede hacer las cosas muy bien, pero si las comunica mal, comete un error y que debe corregirlo. Es el punto 3, comunicación. Punto 4, cuando ya tenemos bien medido, ya entendemos el problema, es importante que nos fijemos un plan, metas. Las metas pueden ser más o menos ambiciosos, y aquí la recomendación es no sobrevenderse. Si nosotros, por ser muy entusiastas con la sostenibilidad ambiental, fijamos metas no consistentes con la realidad del negocio, podemos sacrificar la sostenibilidad económica de la empresa y llevarla a la quiebra. Entonces hay que equilibrar muy bien la realidad de la empresa con las metas que se fijan. Y puede suceder que en algún caso dramático la empresa decida no continuar con un negocio porque se da cuenta que no puede gestionarlo de manera ambientalmente sostenible y hace un plan para cambiar su rubro. Hay empresas que han fijado metas de cambiar a totalmente o significativamente su rubro actual relacionado a combustibles fósiles, por ejemplo, hacia energías renovables en un cierto plazo, porque se dan cuenta que esa es la forma que tienen de hacer negocio en el futuro. Respecto a las metas y planes, en Chile no hay exigencias de huella de carbono, nadie está obligado a tener una huella de carbono más baja,
pero hay ambiciones de reducción y hay planes indirectos para fomentar la descarbonización. También hay un impuesto verde que hoy día existe, se paga, muchos sabrán, lo pagamos todos a través de la cuenta de electricidad, que es de $5 la tonelada de CO2 equivalente para fuentes con emisiones mayores a 25.000 toneladas al año. Eso le aplica a todas las generadoras eléctricas que usan carbón, petróleo, gas, y se cobra en la cuenta de electricidad y todos colaboramos y pagamos los $5 en la cuenta mensual. Hay otras empresas con grandes calderas también que están afectadas a estos impuestos. Cuando uno habla de metas hoy día en descarbonización, lo más exigente, el estándar, y yo diría que el único estándar que hay disponible es el SBTI. SBTI, que es la iniciativa para fijar metas en base a la ciencia. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Es estandarizar la fijación de metas para que no haya greenwashing. Porque alguien podría decir, mi meta es muy poco ambiciosa y este estándar fija condiciones para que sean significativas. En resumen, fija metas consistentes con bajar las emisiones un 50% entre el año 2020 y el 2030. Ahora, cuando uno tiene metas, puede hacer una hoja de ruta o planificación de mediano plazo, que hoy día se le llama hoja de ruta, que es una proyección de las emisiones, por ejemplo, al 2030, al 2035, y se analiza cómo estas emisiones business as usual se comparan con las metas a las cuales yo quiero suscribir. Se identifican brechas y se identifican posibles proyectos a nivel conceptual para cumplirlo. Si eso es aprobado y es consistente con el negocio, se fijan planes de corto plazo con KPI responsables, metas, proyectos, presupuestos, etc. Este es un típico ejemplo de hoja de ruta donde se ve a la izquierda la historia, a la derecha qué proyectos pueden ayudarnos, es un gráfico en cascada, ¿no es cierto?, que nos pueden ayudar a cumplir esta meta y bueno, va a depender de la realidad de cada negocio. Por razones de tiempo voy un poco rápido. Y estamos llegando al final, que son las acciones de descarbonización. Hay de diversos tipos. O sea, si uno mira acá atrás, estas barras verdes que nos permiten reducir las emisiones proyectadas al 2030, por ejemplo, son proyectos que son las acciones que yo pienso tomar en el futuro para bajar mis emisiones y llegar a la meta, que sería en este caso la línea naranja definida. ¿Qué proyectos se pueden hacer? Bueno, de energía, la eficiencia energética siempre ayuda, el cambio a energías renovables on-site o de la red. Cuando uno tiene energía renovable, deja de ser tan significativo la eficiencia energética porque estoy trabajando con energías renovables, pero igual tiene un impacto indirecto en la reducción total del consumo del país. Las energías renovables se pueden producir on-site con paneles solares. Sodimac tiene más de la mitad de una buena parte de sus centros comerciales con paneles en los techos, no se ven, pero ahí están. Se puede comprar de la red a través de contratos directos que se llaman PPA o a través de comprar las certificaciones que se le asignan emisiones de energía de fuente renovable al cliente que las compra, a pesar de que la electricidad pueda venir de otro lugar. Después les puedo profundizar en eso, pero les cuento que existe. En gases refrigerantes hay equipos hoy día que, para mi casa, ¿no es cierto?, tenía la posibilidad de comprar el mismo equipo con R32 o R410A. El proveedor me dijo, mira, te recomiendo el R410 porque es más barato, así que te lo ofrezco. Le dije, oye, ¿y cuánto vale el R32? Mira, a ver, déjame ir si no lo vendo mucho. No, mira, es un 2% más caro. Pero resulta que el R32 tiene 4 veces menos impacto en el cambio climático que el 410. Entonces, por una pequeña diferencia de costo, uno puede tomar decisiones a nivel de empresa, incluso a nivel personal, de utilizar gases refrigerantes que en caso de fuga tienen un impacto menor o mayor en cambio climático. La historia personal mía es que al día subsiguiente el equipo de aire acondicionado dejó de funcionar porque se le fugó el gas refrigerante. De modo tal que el proveedor por garantía me lo cambió, pero si yo hubiese comprado el 410, mi impacto habría sido 4 veces más grande que el que tuve realmente, y por una diferencia realmente menor. Bueno, ¿qué más se puede hacer para descarbonizar la gestión de una empresa? Es optimizar procesos,
siempre se puede hacer las mismas cosas con mayor eficiencia y eso implica usar menos recursos y los recursos, ya sea materia prima, energía, cualquier cosa, finalmente tiene huella de carbono, como decía Verónica al principio, economía circular, reducciones de embalaje, la venta digital. La venta digital tiene un impacto menor en la cadena de distribución porque un mismo camioncito, ¿no es cierto?, reparte varias mercaderías versus que yo voy en mi propio vehículo a comprar un alicate o una tostadora, ¿no es cierto? Es mucho más eficiente la distribución masiva, la logística que tienen hoy día las empresas, de modo que ahí hay también reducciones. En transporte va a depender de las políticas, las empresas que tienen la posibilidad de trabajo remoto ayudan a bajar las emisiones por transporte de su gente, si hay acceso eficiente por transporte público, que es mucho más eficiente que un vehículo privado, o por bicicleta, aún mejor. La electromovilidad es una tendencia mundial y nacional, el hidrógeno verde técnicamente es perfectamente factible, económicamente todavía no, lo vemos un poco más para futuro. La cadena de suministro, el trabajo con proveedores es clave para obtener reducciones. En el caso de las empresas agrícolas, el uso del suelo, la deforestación, la forestación, la captura de carbono del suelo por buenas prácticas agrícolas. Un dato concreto, si uno quiere exportar cualquier producto agrícola a Europa, tiene que acreditar de que provienen de terrenos que no fueron deforestados posterior al año 2020. Esa normativa partía ahora, pero fue suspendida 2 años más. Pero si aquí alguna hay una empresa agrícola que vende palta o algo así, cuidado porque le van a bloquear las puertas, sencillamente. Está el tema de los créditos de carbono. Uno puede, si hace proyectos de reducción de emisiones, puede acreditarlos con unos programas bastante serios que hay, BERRA, Gold Standard, y puede emitir créditos de carbono y eso se pueden vender como sustituto al impuesto verde en Chile. Y también si quiere puede comprar créditos de carbono como una forma de sustituir el pago de impuestos o como una forma indirecta de colaborar con otras empresas que han hecho buenas acciones y eso es lo que se llama neutralizar. Y finalmente, el tema de la cultura. El impacto ambiental no lo hacen máquinas, como todas las cosas, las hacen las personas, las hacemos nosotros, las personas que están participando en este webinar, y nosotros hacemos la diferencia. Ahí un reconocimiento especial al programa Huella Chile, un programa estatal que es yo soy del mundo privado, pero tengo un reconocimiento muy especial al programa porque funciona muy eficiente, son poca gente, responden rápido, eh, realmente tratan de ayudar a las empresas en sus mediciones, han hecho una campaña tremenda de difusión, han tomado acciones como promover que algunas licitaciones obliguen o no obliguen, porque no son sancionadores, sino que favorezcan a las empresas que se hacen cargo de estos temas. Eh, ah, bueno, está la gente actual, está la gente que estaba antes, hubo gente de nuestra empresa que se pasó al programa Voy a Chile anteriormente, así que es un reconocimiento especial. Yo sé que ellos vienen a continuación y quería mencionarlo de todas maneras. En resumen, entonces, si queremos gestionar el carbono a nivel de las empresas, la gobernanza es clave, es clave en cualquier materia. Queremos gestionar recursos humanos, queremos marketing, control de calidad, servicio al cliente, la gobernanza de esta actividad es fundamental. Y la medición también es clave, clave para todos los proyectos de cualquier cosa que queramos gestionar una empresa, tenemos que tener buenos datos, buena información. La comunicación es fundamental, cuidado con el greenwashing. Fijar metas y planes tienen que ser realistas, si no podemos llevar a la empresa a un desastre o sencillamente no cumplir, que es lo mismo que greenwashing. Y las acciones son súper abiertas, la creatividad, la innovación se aplica muy bien acá y está abierto a las realidades de cada uno. Eso es lo que les quería contar en un tiempo relativamente breve y entiendo que podría haber algún espacio para preguntas. Oye, muchísimas gracias, Ricardo. Súper interesante la visión más bien macro, ¿no? Del paso a paso para la medición de huella de carbono. Entendemos que es un proceso también de aprendizaje. Lo interesante a veces es como cuando uno enseña haciendo, para nosotros también ha sido durante casi más de 6 años un periodo de ir no solo aprendiendo quienes estamos a cargo de la gobernanza de la huella de carbono, sino que también ir traspasando, como tú bien decías, al resto de las áreas de la organización
esta mayor conciencia de que muchas de las actividades que se desarrollan, de las compras, del manejo de proveedores, de nuestros propios insumos directos, tienen un impacto en la huella que cada uno genera. Y tal vez solo complementar con que tú mencionabas las motivaciones, y hay algunas motivaciones que son mucho más, yo te diría, éticas que tú mencionabas, pero también hoy día estamos viendo un entorno, observando un entorno no solo regulatorio, sino que de exigencias en, yo diría, unos dos o tres aspectos. Uno, cadenas de suministros. Sí, Empresas que hoy día están más bien reguladas, ya sea por la CMF o con exigencias de mercados internacionales, como tú bien mencionabas, Europa, hacen que toda su cadena de suministros, empresas de menor tamaño no reguladas, que hoy día se esté pidiendo como un desde al menos la medición de la huella de carbono para poder participar de licitaciones. Y lo segundo también es lo que tú mencionabas al final respecto del Estado. El Estado verde hoy día a través de las compras públicas también está incorporando de manera gradual, yo te diría, ciertas exigencias en este sentido, y que probablemente a propósito de nuestra ley de cambio climático, que tiene incidencia directa en muchas áreas de la economía, vamos a ir también observando ese tema. Por lo tanto, mientras antes generemos, incorporemos este know-how y este aprendizaje al interior de las organizaciones, creo que vamos teniendo ventajas en la medida que se adopten de manera temprana y no cuando ya sea una obligación. Oye, hay varias preguntas en el chat, pero si les parece, para poder ahondar como en el contenido total, vamos a avanzar con las dos ponencias de Huellas Chile para luego dar paso a una ronda más general de preguntas. Así que, perfecto. ahora sí, dando paso al equipo de Huellas Chile y sumándome ahí a las felicitaciones que ya hacía Ricardo, quisiera dar paso a Arturo Espinosa, quien está ahí liderando el programa. Muy bienvenido, Sí. Arturo. Muchas gracias, Verónica, y muchas gracias, Ricardo, también por la mención del trabajo que se ha hecho desde el programa Voy a Chile. Primero que todo, muy buenos días a todas y todos. A todas y todos. Eh, Como vamos a estructurar la parte de Voy a Chile, primero Ilenia les va a presentar un concepto general de lo que es el programa, qué requisitos tiene, finalmente hablar del esquema metodológico que lo sustenta. Y luego voy a presentar yo sobre lo que son los resultados, cuáles han sido las líneas de trabajo del año 2024 y cuáles han sido la sinergia en acción climática o las acciones traccionantes que han hecho que, que finalmente que el programa igual despegue en términos de reportabilidad. Entonces, parto dándole el paso a Ilenia. Muchas gracias y gracias nuevamente Ricardo también por ese saludo especial al programa. Bueno, mi nombre es Ilenia Donoso. ¿Se ve bien mi pantalla? Sí, perfecto. Gracias. Entonces partamos. Primero les voy a contar un poco sobre el programa Huella Chile en general. Ahí está. Y después vamos a pasar un poco por lo que es huella de carbono un poquito más en detalle, pero tampoco tanto para que podamos pasar a la parte ya de resultados con Arturo. El programa Huella Chile, bueno, este inició sus actividades en 2013, actualmente se está en transición a convertirse en el sistema de certificación voluntaria, y el objetivo de este programa es fomentar el cálculo, reporte y gestión de gases de efecto invernadero en organizaciones tanto del sector público como privado. Acá es súper importante destacar que la participación de cualquier organización en el programa es completamente voluntaria. También es un programa abierto para todas las organizaciones del país. Lo único que tienen que hacer es registrarse y para eso necesitan un RUT. Por lo tanto, tienen que tener personalidad jurídica para poder entrar a ventanilla única. Y finalmente destacar que no tiene costo de membresía, ni del uso de plataformas, ni de gestión de los reconocimientos, ni de las capacitaciones, ni nada de eso. Hay una parte que puede tener un costo, que es en caso de que quieran postular a los sellos, pero que la voy a explicar más adelante. El programa cuenta con 3 profesionales actualmente. Primero está Arturo Espinosa, que me acompaña en esta reunión, que es el coordinador del programa. Estoy yo y está Natalie Moyano, que ambas trabajamos en la operación regular del programa y en los temas que tienen que ver con desarrollo de nuevas aristas del programa. El programa se sostiene principalmente sobre 3 pilares. El primero de ellos es que ofrecemos una herramienta de cálculo en línea y gratuita y que está estandarizada y adaptada para distintas metodologías de cálculo. Esta herramienta ustedes pueden acceder a través de ventanilla única, por eso tienen que estar inscritos en el programa y ingresar a través de RedC.
y con ella pueden hacer los cálculos de sus inventarios de emisiones, tanto a nivel corporativo como de productos, de eventos y de organización y de comunas, perdón. También tenemos apoyo técnico para los usuarios, que este puede ser tanto a través de estas capacitaciones, también atendemos consultas por el correo y también podemos agendar reuniones uno a uno en el caso de que sea necesario para aclarar cosas puntuales. Y finalmente también destacar que tenemos este sistema de reconocimiento que apunta a los distintos niveles de gestión del carbono que puede alcanzar una organización. Respecto al sistema de reconocimiento, nosotros trabajamos en 4 ámbitos distintos, como dije antes. Es primero organizaciones, segundo está eventos, tercero está comunas y en cuarto lugar está productos y servicios. Cada uno de estos ámbitos tiene distintos sellos que están disponibles en este momento, pero en esta presentación en particular vamos a enfocarnos en organizaciones, que tiene los 4 sellos disponibles. Entonces, organizaciones cuentan con estos 4 sellos que representan un avance escalonado en la gestión del carbono dentro de una organización. Entonces, el primer paso es el sello de cuantificación, donde nosotros reconocemos que la organización está cuantificando y reportando las emisiones de GI utilizando una herramienta externa o la herramienta del programa Huella Chile, y que la está reportando dentro de este sistema estandarizado. Después está el sello de reducción, donde se busca reconocer la implementación de proyectos de mitigación dentro de una organización y que también tiene que pasar por este cálculo estandarizado y esta revisión de un externo. En tercer lugar, que ya es opcional, está el sello de neutralización, en donde una empresa al que puede postular una organización mediante la compra de créditos de carbono que tengan alguna relación con, perdón, que sean créditos de carbono obtenidos por proyectos de mitigación implementados en Chile. Lo voy a explicar más en detalle más adelante. Y finalmente está el sello de excelencia en la gestión, que busca reconocer cuando se están implementando cosas más allá de la gestión del carbono, en donde entran temas de compromiso, colaboración con otras organizaciones, sensibilización con los colaboradores, co-beneficios, mejora continua, género y adicionalmente neutralización. En el fondo sirve para la postulación a este sello. Así que ahora vamos a ahondar un poco en estos 3 primeros. Para postular al sello de cuantificación, lo primero que tiene que hacer una organización es realizar la cuantificación según los requisitos de la ISO 14064, parte 1. Luego de hacer su cuantificación, tiene que verificar su huella con un externo reconocido por el programa, que los pueden encontrar en nuestra página web. Tienen que hacer una declaración, un informe de cuantificación, que en el fondo es una memoria de cálculo, en donde se deja registro de todos los supuestos que se tomaron, todas las decisiones importantes que se fueron tomando durante el proceso, la metodología, los datos de base, los datos factores de emisión, etc. Toda su memoria de cálculo tiene que quedar reflejada en su informe de cuantificación, que nosotros también ofrecemos un formato que está disponible en la página web. Ahora, algunos temas importantes. Las categorías mínimas a cuantificar esto es según la ISO, y la ISO pide tanto las emisiones directas como las indirectas. Por lo tanto, tienen que cuantificar alcance 1, 2 y 3. Hay otros estándares que piden alcance 1 y 2 y con eso basta, pero la ISO pide los 3, por lo tanto nosotros pedimos los 3. Finalmente, ya teniendo todo esto, para postular al sello, lo que tienen que hacer es enviar sus antecedentes mediante la plataforma del programa, que está en ventanilla única. Para el sello de reducción, un requisito adicional es tener el sello de cuantificación del mismo año. O sea que si yo quiero tener el sello de reducción para 2022, tengo que obtener el de cuantificación para 2022 también. Entonces, tienen que hacer la cuantificación de la reducción de emisiones o del aumento de remociones de GI según la ISO 14064, parte 2, que es la que aplica para proyectos. También algunos requisitos adicionales. Para postular un proyecto dentro de un año, este tiene que estar en operación por lo menos 6 meses dentro de ese año. Y tema aparte, una vez que implementen este proyecto, lo pueden postular por 5 años. O sea, pueden postular, si lo implementaron en 2022, pueden postular con el mismo proyecto en 2023, 24, 25 y 26. Por 5 años pueden obtener el sello de reducción por un mismo proyecto, que sigue implementándose, por supuesto. Y finalmente, para postular también temas prácticos, necesitan su verificación, una declaración, más el informe de reducción, que también es la memoria de cálculo que refleje todas las decisiones que se tomaron en el proceso.
Para esta también tenemos formatos en el programa. Y finalmente enviar los antecedentes mediante la plataforma del programa. Y ahora por último, con el sello de neutralización, acá también es requisito tener el sello de cuantificación y el de reducción en una etapa previa, dentro del mismo año. Y acá es importante, tienen que neutralizar como mínimo las emisiones netas de GI del inventario organizacional, según la norma chilena 3300. Acá entendemos por emisiones netas todo lo que es emisiones directas y indirectas causadas por energía importada, es decir, alcance 1 y 2. El alcance 3 se puede incluir y es recomendado hacerlo, pero no obligatorio. Ahora, para postular al sello, lo que tienen que hacer es retirar o dar de baja de plataformas de registro público créditos de carbono que provengan de proyectos chilenos y que hayan sido acreditados por esquemas de certificación de GI que sean reconocidos internacionalmente. Acá sirve MDL, BERRA, Gold Standard, entre otros. Y bueno, temas prácticos para presentar su postulación también es presentar la declaración, su informe de neutralización, que tiene una plantilla dentro de la web, y el certificado de retiros de créditos de carbono. Acá es importante destacar que no necesita una verificación. Entonces, importante destacar temas transversales a todos los sellos. No existen plazos para postular. Ustedes pueden postular a cualquier sello en cualquier momento del año, solo tienen que cumplir con los requisitos. De la misma forma, pueden postular para cualquier sello hacia atrás. En este momento está disponible desde 2015 hacia adelante. Por lo tanto, si ustedes ahora en 2025 quieren postular al sello de 2023, se puede. Acá es importante, los sellos no expiran, sino que se asignan a un periodo en específico. Por lo tanto, si es que quisieran ahora empezar a trabajar en su huella del 2024, lo pueden hacer, juntar toda la información, postular a su sello de cuantificación. Si tienen información sobre un proyecto que están implementando para reducir emisiones, pueden también trabajar en demostrar que tienen este proyecto de reducción para postular al sello. Luego de eso pueden comprar créditos de carbono para postular al sello de neutralización. Y finalmente, si es que cumplen también los requisitos, pueden postular al mismo sello de excelencia para 2024. Todo eso lo pueden hacer ahora para 2024 o cualquier año hacia atrás. Lo único importante es que destacar nuevamente que el sello queda asignado a un periodo en específico. Por lo tanto, si quieren obtener el de otro año, tienen que pasar por todo el proceso nuevamente de medir, reportar y verificar sus resultados. Ahora, algunos beneficios para las organizaciones que participan dentro del programa. Primero que nada, tienen acceso gratuito a la herramienta informática que nosotros ofrecemos, donde pueden calcular sus emisiones. También tienen acceso a todo el material técnico que nosotros ofrecemos para fortalecer sus competencias en los temas relacionados con huella de carbono. Tienen también acceso a los formatos de reporte y factores de emisión del programa, acceso a redes de colaboración con socios estratégicos del programa Huella Chile, reciben invitaciones a actividades y eventos de difusión del programa y del Ministerio del Medio Ambiente. También, como se mencionó anteriormente, participar del programa Huella Chile se está convirtiendo en una ventaja competitiva dentro de las licitaciones. Y finalmente también que pueden acceder a esta obtención de sellos de reconocimiento a su trabajo y a sus avances en la gestión del carbono. Ahora pasando muy brevemente por temas de lo que es la huella de carbono. La huella de carbono es un indicador que se obtiene al elaborar un inventario de gases de efecto invernadero de una organización. Se presenta siempre en masa de CO2 equivalente, que es una unidad común que permite comparar la contribución al cambio climático de los distintos gases de efecto invernadero. En el fondo, la herramienta, la huella de carbono, al ser indicador, sirve como herramienta para gestionar y para identificar, conocer todo el impacto climático que tienen nuestras acciones, gestionar el carbono a la larga, implementar distintas medidas de reducción de emisiones, medidas de mitigación, y finalmente también como un indicador de uso eficiente de los recursos. Ahora, dentro de huella, como comenté antes, se consideran varios ámbitos de cuantificación y cada uno tiene metodologías específicas para el caso. El primero es organización, que usa la ISO 14064. Para el caso de reducción, para el sello de reducción, usan también la 14064, pero parte 2. Para los ámbitos de productos y de eventos,
se usa la ISO 14067. Y finalmente, para huella comunal, se usa el protocolo global para inventarios de gases de efecto invernadero a escala comunitaria. Entonces, cada uno de los ámbitos tiene sus propias metodologías. Ahora, temas para calcular la huella de carbono, el proceso requiere de dos datos principales. Uno son los datos de actividad y los otros son los factores de emisión. El dato de actividad, en el fondo, es la magnitud de una actividad que emite emisiones, valga la redundancia, y que nos permite saber cuánto de esa actividad se está ejecutando dentro de un año. Cuánta leña quemé, cuántos litros de diésel estamos consumiendo en el auto, cuánta electricidad se está consumiendo en la casa, etc. Cuánto de esta actividad se está ejecutando. Mientras que el factor de emisión es un coeficiente que indica cuántos GI se están liberando a la atmósfera por cada unidad de esta actividad emisora. Es decir, el factor de emisión siempre está relacionado con una actividad. Son tantas toneladas de CO2 equivalente que se liberan por tantos litros de diésel que se están quemando. Entonces, al multiplicar estos dos datos, se obtienen las emisiones de GI en términos de CO2 equivalente o en la unidad que corresponda de acuerdo al factor de emisión. Acá, importante, dentro del programa Huella Chile, si ustedes utilizan la plataforma para calcular, ustedes solo se tienen que preocupar del dato de actividad, porque ustedes como organización, son los dueños de sus datos y van a ser quienes tienen la información disponible para saber cuánto combustible están utilizando, cuánta electricidad consumen, etc. Mientras que al usar la plataforma de Huella Chile, nosotros les entregamos los factores de emisión y que estos están preparados para una variedad enorme de actividades y que por el momento deberían abarcar todo lo que ustedes pueden hacer dentro de su organización. Y en caso de que vean que está limitado y que falta un factor de emisión, nos pueden avisar y nosotros podemos revisar qué pasa. Entonces, usar la plataforma, la principal ventaja para las organizaciones es que solo se tienen que preocupar de esto. Ahora, para hacer su huella de carbono, su inventario organizacional, lo primero que tienen que hacer es definir en qué periodo de tiempo van a calcular. Por lo general se recomienda utilizar un año calendario y para eso está preparada la plataforma. También definir cuál es el límite de la organización, sobre todo para organizaciones que tienen una estructura más compleja, identificar hasta dónde vamos a medir, qué sucursales vamos a incluir, si nosotros terminamos aquí o más allá. Aquí depende un poco de la organización. Y finalmente, una vez que tienen el límite de la organización definido, identificar cuáles son las fuentes de emisión concretas, cuáles son las actividades que se dan dentro de su empresa que permiten, que tienen que cuantificar las emisiones. Ahora, la ISO 14064 define varias categorías. Primero que nada están las emisiones directas, que son las emisiones que están bajo control de la organización, por fuentes que están bajo el control de la organización, ya sea porque son controladas operacionalmente o porque son dueños de las fuentes, por ejemplo, vehículos. Entonces, hay varias categorías dentro de las emisiones directas. Primero están las emisiones estacionarias, que tienen que ver con fuentes que se mantienen estacionarias dentro de su combustión de combustibles fósiles. Después está la combustión móvil, que es combustión de combustibles fósiles en fuentes que se mueven dentro de su funcionamiento. Están las emisiones asociadas a agricultura, silvicultura y otros usos de suelo, por ejemplo, las emisiones de la fermentación entérica o de la gestión del estiércol de animales. Están también las emisiones asociadas a procesos industriales, que tienen que ver principalmente con la transformación químico o física de materiales y que libera emisiones. No relacionadas con combustión de combustibles fósiles, sino con transformación química. También están las emisiones provenientes de liberaciones accidentales de gases refrigerantes. Y finalmente remociones, que tienen que ver con la captura de CO2 en fuentes biogénicas. También están las emisiones indirectas, que no las voy a mencionar una por una, pero en el fondo tenemos principalmente el consumo de electricidad, la adquisición de bienes y servicios, el transporte de terceros, ya sea trabajadores o carga, y el tratamiento de residuos. Diría que esas son las principales. Y bueno, para cerrar, finalmente, volver a destacar que la herramienta de cálculo de Huella Chile está estructurada para calcular las emisiones de todas las categorías que les acabo de mencionar, y que para acceder a ella ustedes tienen que estar registradas en el programa.
Pueden aprender sobre todo este proceso de registro en la sección de material de apoyo de nuestra web, donde tenemos varias guías, varios videos que les pueden ayudar con ese proceso. Así que muchas gracias y aquí le paso la palabra a Arturo para que continúe. Gracias, Ilenia. Tomo la siguiente parte de la presentación. Ahora sí. Compartir pantalla, presentación. Ya. Entonces lo que les vengo a mostrar en lo siguiente es más que nada un balance del programa Huella Chile, cuáles han sido sus resultados, como ya decía, línea de trabajo. Y cuando hablemos de línea de trabajo es sobre la operación base del programa Huella Chile, que igual ya está, hay roles sobre difusión, sobre operar un sistema, sobre el ingreso de nuevos usuarios y también hay que transmitir conocimiento. Lo primero con los resultados, que básicamente esto se divide en lo que les voy a mostrar brevemente en resultados. Quiero detenerme con que desde la publicación de la Ley Marco de Cambio Climático el año 2022 se ha visto un crecimiento fuerte en lo que es los sellos del programa Huella Chile, en la entrega de estos sellos, y también se ha visto un fuerte crecimiento en el interés de las organizaciones en conocer temas sobre acción climática. Todo esto también viene de la mano con la comunicación o la difusión que se le ha dado tanto a la ley marco sobre a los riesgos del cambio climático y también el rol que ha tenido Huella Chile dentro de este rol sobre la difusión. Y lo que es el año 2024 finalmente es un aumento de más del 150% en 6 años. Entonces esto ya se va yendo cada vez más fuerte y esperamos que con la publicación del reglamento, que va a darle una nueva estructura normativa al programa Huella Chile, estos números aumenten. Ahí más adelante voy a explicar a qué me refiero con este cambio de estructura normativa, pero paso a paso. Y por otra parte, hemos visto que el número de organizaciones que son distintas que postulan el programa también hay un aumento, teniendo un aumento de más del 190% en 6 años. Y cuando me refiero a empresas distintas es porque, por ejemplo, una empresa puede postular a más de un sello. Entonces, esas 322 empresas se reparten 584 sellos. Entonces, también hemos visto que el número de empresas distintas que reportan por año también ha ido en aumento. Entonces, en concreto, lo que se ha visto en este último año del programa es que finalmente todos los indicadores de cercanía con las organizaciones o variables cuantitativas sobre evolución de sello, registro, número de empresas ha ido en aumento. Lo siguiente es más que nada para dar una caracterización de las empresas que han reportado o de qué rubros son las empresas que reportan. El mayor porcentaje está en la industria manufacturera. Estos son empresas reconocidas desde el año 2022. Le viene a continuación transporte y almacenamiento y lo siguiente es agricultura y silvicultura. ¿Qué puede dictar que también pueda haber más de un rubro con respecto a otro? Es que también Huella Chile, que ya también lo voy a recalcar, trabaja de la mano con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático con los acuerdos de producción limpia. ¿Y qué hace básicamente estos acuerdos? Que agrupan a un gremio y estos gremios comprometen ciertas acciones. Y en estas acciones pueden incluir metas sobre acción climática, cuantificar emisiones. Eso se hace de la mano del programa Huella Chile. Y por eso, por ejemplo, podemos ver que en enseñanza es un 5,2%. Es porque hay varias universidades que hoy en día están reportando el programa Huella Chile en el marco de un acuerdo de producción limpia. También lo que es agricultura, hay acuerdo de producción limpia sobre alimentos procesados, industria láctea, etcétera. Entonces, finalmente, eso suele explicar los números que están, pero el actor o el rubro que se lleva el mayor porcentaje es la industria manufacturera. Y también hay un desafío o un rol dentro del programa Huella Chile de incentivar a aquellos rubros que son más intensivos en emisiones. En eso está el sector energético, el sector transporte y el sector minero, con que aumente su porcentaje de participación. A continuación les quiero mostrar brevemente cómo se distribuyen las emisiones por tipo de alcance dentro del programa. Esto, el gráfico de la izquierda es el histórico. En el histórico, el 86% de las emisiones, o sea, dentro de las emisiones reportadas, el 86% corresponde al alcance 3. Entonces eso igual
marca un indicio que, bueno, casi todos saben que el alcance 3 suele ser la parte más representativa dentro de las emisiones, entonces hay un desafío sobre lograr también una descarbonización del alcance 3. Y por eso también hemos desarrollado ciertas nuevas secciones dentro del programa, que ya les voy a mencionar, pero el que más aborda esa parte es la sección de productos, que lo que busca es hacer una gestión de la cadena de valor y también lograr una precisión en la contabilidad de alcance 3. Y el gráfico de la izquierda son solamente huellas de carbono 2023, que podemos ver que la distribución es 19% alcance 1, 6% alcance 2 y 75% alcance 3. Lo que vemos en la izquierda es ese porcentaje de distribución, son aproximadamente 1051 reportes desde el año 2021. Y de la derecha, si nos basamos, no está en este gráfico, pero solamente puedo entregarle un dato, solamente la industria manufacturera, que es la empresa que más representa los rubros que están reportando, su alcance 3 es el 82%. Entonces igual Huella Chile sirve como un mecanismo de trazabilidad de cómo está la estructura de reporte, qué emisiones se están reportando, y también se pueden generar metas de trazabilidad, y ya les voy a mencionar que hay una que ya se está incluyendo en el anteproyecto de la ANS, pero ya voy a mencionar más sobre eso en detalle. ¿Cuáles han sido las líneas de trabajo durante el 2024? Esto igual quiero recalcar que es adicional a la operación, entonces siempre vamos haciendo cosas menores que pueden ser difusión, actividades de formación, pero esto podríamos decir que son las líneas de trabajo adicionales fuertes que tiene el programa. La primera es que durante el 2024 se estuvo elaborando el reglamento del sistema de certificación voluntaria de gas efecto invernadero y uso del agua, que se expresa en el artículo 30 de la Ley Marco de Cambio Climático. Dentro de este sistema, el Ministerio de Medio Ambiente va a ser el encargado de otorgar certificados, rótulos y etiquetas relativo a la cuantificación, reducción y gestión de gas efecto invernadero de las componentes de gas efecto invernadero, los anticlimáticos de vida corta y del uso del agua. Y aquí quiero tenerme en dos cosas, que los rótulos y etiquetas se apuntan a ser los elementos gráficos, los elementos de comunicación de resultados de algún reporte o declaración de gas efecto invernadero. Y con una etiqueta lo que se apunta es que esté directamente dentro de un producto, que haya cuantificado su huella de carbono a nivel de productos. Y dentro de todo este esquema hay una parte que ya ha tomado el programa Huella Chile, que es gas efecto invernadero. Entonces lo que queda por trabajar, y eso ya se está avanzando, es en abordar lo que es el uso del agua, tener un esquema de certificación en torno a esta componente, y posterior avanzar en un esquema de certificación relativo a los forzantes climáticos de vida corta. ¿Y en qué está este reglamento? Este reglamento fue aprobado por el Consejo de Ministros en la sesión de diciembre. Hoy en día está en revisión de Secretaría General de la República y posterior a eso entra a Contraloría. Y ahí están, obviamente, los tiempos de Contraloría sobre la revisión de este reglamento. Pero finalmente, este reglamento va a dar una nueva estructura normativa o jurídica al programa Huella Chile, igual dándole un sustento más fuerte, sobre todo porque va a estar bajo el hilo de la ley, que es el instrumento más importante en la agenda climática. Entonces, eso también lo vemos que va a impulsar los temas de reportabilidad frente al programa. También durante el 2024 se trabajaron en dos nuevas secciones. Está la sección de productos, que la de productos se basa en la ISO 14067 de la cuna a la puerta por unidad declarada. Ahí vamos, ahí son temas o son conceptos sobre análisis y ciclo de vida, pero de que sea de la cuna a la puerta tiene una razón de ser. Aquí ya mejor me tengo al tiro. Tiene una razón de ser porque, por ejemplo, proveedor A, que fabrica bolas de molienda, va a calcular un indicador verificado de sus emisiones de su producto hasta la puerta de su fábrica. Y después, si la minera compra ese producto, el proveedor va a poder entregar el factor y a ese factor también hay que sumarle el transporte. Más que nada, ese juego lo que se busca dar en producto y por eso es de la cuna a la puerta. Y esas son su ciclo de vida basado. Y también por esa misma razón es por unidad declarada. Por ejemplo, kilogramos de molienda, litro de diésel, etcétera. Y la otra sección es la de MRV comunal, que se basa en el protocolo global de inventario a escala comunitaria,
¿Qué es lo que busca este módulo? Es apoyar a las comunas en un paso que es voluntario dentro de sus planes de acciones comunales contra el cambio climático, que estos vienen mandatados por el artículo 12 de la Ley Marco de Cambio Climático. Pero me voy a detallar, o sea, detener en el que es relativo al privado, que serían los productos. Esta sección nace de un convenio de cooperación técnica entre Codelco, Ministerio de Medio Ambiente y Altaley, que finalmente lo que se busca es instalar en un bien público una herramienta informática para hacer seguimiento o tener una mejor trazabilidad sobre la gestión del alcance 3. ¿Qué se ha desarrollado dentro de este convenio? Lo primero es una herramienta pública, gratuita y estandarizada para calcular la huella de carbono a nivel de productos bajo la metodología que ya les mencioné y la etapa de ciclo vida que ya también les mencioné. Hoy en día esto ya está dentro de la plataforma informática de Huella Chile, entonces dentro de las secciones vamos a encontrar una que se va a llamar huella de carbono de producto. Si entran ahora mismo, tiene clave, pero esperamos que las próximas semanas quitar esta clave, que básicamente estamos esperando tener dos insumos previos a la liberación de la herramienta, que lo primero, que tenemos un curso e-learning que queremos liberar en la Academia de Adriana Hoffman. Y lo segundo es una guía de contabilidad de productos en el sector minero, porque finalmente cada producto, como bien decía Ricardo en un momento, cada producto debe tener ciertas reglas de categoría de producto para que la cuantificación de un producto a otro de la misma categoría como neumáticos sea con la misma base, para que no existan inconsistencias. Entonces, eso falta para que se libere efectivamente este módulo y ya está el esqueleto. Ahora lo que queda también, me estoy desviando un poco, es avanzar en otros rubros, que también tenemos la idea de trabajar en la construcción. Entonces, ¿cómo se pueden incorporando nuevos rubros? Es efectivamente en armando estas reglas específicas para la cuantificación de ciertos productos, por ejemplo, de acero, de hormigón, y eso también vamos a avanzar en este año con construcción. Este es el trabajo con el sector minero, que se va a seguir desarrollando a través de Altaley, de la mesa de trazabilidad de alcance 3 de los grandes mineros, de la mesa de trazabilidad de proveedores, que van a seguir avanzando en la cuantificación de huella de carbono a nivel de productos en minería. Entonces ahora también queremos avanzar en construcción y ir liberando otros rubros para que se sumen en la huella de carbono a nivel de producto. Y volviendo al convenio, también para iterar y probar esta plataforma o este esquema, se realizaron pilotos, donde estuvieron proveedores estratégicos de Codelco, Enex, Metso, Géminis, Pepasa, Michelin, Inacal, Molicop, Enaex, que cuantificaron su huella de carbono a nivel de productos con la nueva plataforma, con los formatos de reporte, y también fueron verificados. Finalmente, esto ayudó a que Codelco tuviera un pool de factores de emisiones verificados, que lo que va a lograr es mejorar la precisión de contabilidad del alcance 3 y también lograr trazabilidad o una gestión de la cadena de valor. También lo que tiene visto Codelco y también otras mineras que es relevante en el sector es otorgar puntaje adicional a aquellos proveedores que demuestren una acción climática. Y para allá está avanzando la minería. Se espera que también otros rubros que avancen en lo mismo y ya también se ha visto que otros rubros también están incorporando dentro de su proceso licitatorio elementos de acción climática. Ya, ahora es para el último tema, que son sinergias en acción climática. Primero quiero hablar sobre acciones traccionantes, que hace que también voy a Chile hacia futuro, tengo una proyección de crecimiento. Lo primero está la NDC, que se está actualizando el nuevo ciclo de NDC, y dentro de eso hay una meta de contribución en materia de mitigación. No voy a leer el texto completo, pero básicamente lo que dice es que hoy en día Huella Chile, dentro del inventario, lo que son, por ejemplo, emisiones de alcance 1, que es lo que se puede comparar con el inventario nacional, cubre el 8,5%. Eso es lo que es hoy en día. Lo que dice esta meta de la ANC, que al 2030 la cobertura de las emisiones que se reportan dentro de lo voluntario, alcance 1, llegue al 20% al 2030. Entonces, básicamente eso es impulsar, una meta de impulsar la adhesión y reporte en Huella Chile. Eso como meta de la ANC. Algo también que es relevante, que el año pasado se generó el informe final del Comité de Carbono Neutralidad y Resiliencia,
que básicamente este comité es mandatado por distintos ministerios sectoriales a un comité de expertos de qué acciones se pueden impulsar para avanzar en carbono neutralidad y resiliencia climática. Y como propuesta número 1 está acelerar la implementación del sistema de certificación voluntaria del artículo 30 de la ley marco. Dentro de esto hay una serie de acciones, pero con lo que me quedo con esto es que también hay un impulso desde un alto nivel técnico que se entrega este producto a los distintos ministerios sectoriales, que hay que avanzar con la implementación de este sistema, porque es un elemento relevante para que el sector privado pueda avanzar en descarbonización. Siguiendo, como otra acción traccionante, es que dentro de la ANC previamente hay un presupuesto de emisiones y este presupuesto decanta en distintos ministerios sectoriales. Y uno de esos ministerios sectoriales es minería. Y para avanzar con el cumplimiento de este presupuesto de emisiones que se le da, que no puede emitir más de cierto umbral, está el Plan Sectorial de Cambio Climático de Minería y habla sobre certificaciones ambientales. Cuantificación y reporte de huella de carbono en la industria minera, cuantificación y reporte de huella de carbono en proveedores de la minería, que es huella de carbono en el de producto, y cuantificación y reporte de la huella de agua. También por hablar, esto ya lo mencioné, que hay sinergia en acción climática. Lo primero y lo más destacable está la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que como yo les decía, se agrupa un gremio, se comprometen acciones, y dentro de esas acciones, por ejemplo, está medir la huella de carbono, verificar la huella de carbono, implementar acciones de reducción, y finalmente, en el marco de todas estas acciones relacionadas a la gestión del carbono, está Huella Chile presente como negociador y validador. Y hoy en día hay más de 20 acuerdos de producción limpia que integran el programa Huella Chile. Vemos acuerdos de producción limpia vinculados a rubro salmonero, avícola, porcino, alimento procesado, vitivinícola, universidades, etcétera. Y así hay un gran pool de acuerdos de producción limpia que aborda cierto rubro que están insertos en el programa Huella Chile. Entonces también aquí me detengo con que también hay sinergias en distintos instrumentos de gobierno, como uno lo es los APR de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, y también están los distintos programas que tiene la Agencia de Sostenibilidad Energética, porque finalmente medidas de eficiencia energética se pueden reportar como una acción de mitigación dentro del programa Huella Chile. Por avanzar, finalmente esto ya es un modo de invitación, que durante el año vamos haciendo distintas actividades, nos invitan a participar en paneles. Lo segundo, por ejemplo, Sval nos pidió apoyo en hacer capacitación a sus proveedores. Eso se realizó, Copibuch igual. Y finalmente, ¿cómo se da este vínculo o sinergia con el programa Huella Chile? ¿Cómo se pueden impulsar iniciativas en conjunto? Es a través de patrocinio. Básicamente, un patrocinio es un apoyo institucional a un determinado iniciativa o proyecto, siempre y cuando se enmarque dentro de los lineamientos y objetivos de la política medioambiental y que involucren un aporte a la comunidad. Finalmente, lo que es avance en acción climática, descarbonización, es un aporte a la comunidad. Entonces, estas actividades se pueden originar a través de patrocinio. Finalmente, lo que se tiene que pedir es, por ejemplo, el uso del logo para que dentro de alguna invitación a un webinar o una formación a su cadena de valor, estamos presentes institucionalmente y también presencia de personal técnico en actividades, que básicamente es el equipo del programa Voy a Chile. Entonces, a modo de cierre, finalmente se ha avanzado en regulación, se ha avanzado en nuevas secciones, se ha avanzado en difusión y lo que se ha visto, y esperamos que siga así, es que los números aumenten y finalmente igual Voy a Chile tiene un alto rol sobre eh, llevar el conocimiento, incentivar a la industria y lo veo que es un mix de puntos. Está la herramienta, está el apoyo técnico y está está también generación de insumos y ir explorando nuevas iniciativas que vayan respondiendo también a necesidades de mercado. Entonces, con eso cierro. Creo que hay varias preguntas. Voy a dejar de compartir. Verónica, ¿está muteada? Ahí sí, me había alargado a hablar y estaba muteada. Nada, pues quisiera agradecer a Ilenia y Arturo por su excelente presentación. La verdad es que tenemos explotado de preguntas, tengo un listado enorme.
pero estamos bien pasados en el tiempo, entonces en honor a eso vamos a seleccionar algunas de las preguntas y el resto nos comprometemos a mandarlas, lo que hacemos habitualmente ex post a quienes participaron de este taller, de este webinar, y también contarles que estas presentaciones quedan también disponibles online en nuestro canal YouTube y en www.negocioredondoccs.cl, ¿ya? Em, Me parece que la ambición climática y que nos posiciona a nosotros como Chile, como líderes en estas materias en muchos de los estadios internacionales, también da cuenta de la excelente gestión que se ha hecho desde incluso mucho antes de la Ley Marco de Cambio Climático, que vimos que el programa Huella Chile tiene muchísimo tiempo. Y ahora sí, voy a hacer un par de las preguntas que está y el resto las vamos a repartir. Vamos a comenzar con Ricardo. Ricardo, hay una de las primeras preguntas que tiene que ver qué se hace con las importaciones para la medición y se refieren particularmente a la contabilidad del flete marítimo. Para- Perfecto, mira, ¿se escucha? Sí, se escucha Sí. súper bien. La importación de un producto es parte de la huella de carbono, obviamente, es parte del ciclo de vida. ¿Qué puedo hacer para gestionarla yo como empresa chilena? Eficientar ese flete. Les puedo contar un caso. Sodimac, referencia, pero O son casos sea, buenos. ojo que Sodimac, claro, está auspiciando este evento, ¿no? No es por Altamente auspiciador, mencionado, pero sino claro, que por tiene un caso de éxito, porque lo conozco de cerca nomás, y esta gente hizo un rediseño de sus materiales de embalaje, y en vez de vender un alicate en un tremendo display de plástico que ocupaba un montón de espacio en vitrina, que para el marketing se suponía que era muy bueno, hizo cambios en su embalaje y redujo las toneladas y el volumen de sus compras significativamente, ahorró mucha plata y ahorró mucha huella de carbono. Ese es un caso de éxito concreto. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, hay cosas que están haciendo las navieras de comprometer reducciones en los viajes, bajando la velocidad, porque el roce viscoso varía con la velocidad del cubo, en fin. Entonces han bajado un poco la velocidad, reducen los consumos y también están trabajando en equipos, naves que tienen compatibilidad con combustibles renovables. Y un último comentario respecto al transporte de importación, que es válido para el de exportación también, y es muy importante para Chile, es que el transporte marítimo tiene muy baja huella de carbono, es muy eficiente. Entonces, cuando nosotros exportamos un vino a un norte de Europa, la huella de carbono de ese transporte que la gente se imagina que es muy grande, es muy inferior a la huella de carbono de un transporte en camión desde España a Suecia. Es más, las paltas chilenas llegan a Filadelfia con menos huella de carbono que las propias paltas de California que se van en camión a la costa este de Estados Unidos. Entonces, no le tengamos miedo al flete marítimo, sobre todo como país exportador, porque es y muy muy lejos del posible. mundo y muy alejados Exactamente, geográficamente, claro. exactamente, estamos lejos, pero el flete marítimo es muy eficiente. Traten de no hacer ni un flete aéreo, salvo que sea una emergencia, y todo lo que puedan transportar. Y ahí está la gestión de una empresa. Si yo gestiono mal mis inventarios y me quedo corto de stock, voy a tener que traer, por razones de negocio, importación aérea. Es más caro para la empresa y es más caro para el medio ambiente. Usemos el aéreo para lo que es imprescindible. Ese sería el Muchas mensaje. gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y ya para ir cerrando, he visto ahí que Arturo e Ilenia están respondiendo también a través del chat. Muchas gracias ahí para que no queden pendientes algunas consultas. Entonces voy a ir con una pregunta más para Arturo o Ilenia, que tiene que ver con cómo se está considerando el impacto y el cálculo de la huella digital en la cuantificación de la huella de carbono en las empresas, si eso tiene alguna particularidad. Si se refiere como a, ejemplo, enviar correo o almacenar archivos, eso no está mapeado dentro de lo de organizaciones, pero si se refiere, por ejemplo, a incorporar el teletrabajo, si hay factores de emisión para
Diría que más bien me parece que Sí. estaba enfocado al tema del e-commerce o de las ventas online. Eso es alcance 3 como proveedores de transporte o flete, ¿no? Quizás les Mm, puedo cooperar con sí, eso. sí. Sí, Ricardo, por favor, metodológicamente, ¿cómo se considera en el caso de las marketplace, por ejemplo? Metodológicamente, uno evalúa primero qué cantidad de ventas en toneladas hace en forma remota, en forma con no es compra digital, pero entrega centralizada, logística, y con esas toneladas y el medio de transporte uno puede estimar la huella asociada. Típicamente no es tan fácil porque un mismo vehículo reparte varias cosas, no solo las mías. Yo mando zapatillas, el distribuidor DHL, otro entrega zapatillas, entrega sombreros y otras cosas, muchas cosas más. Tiene un grado de dificultad, pero es bien interesante hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Porque en la medida que yo voy sustituyendo ventas presenciales por venta distribuida en forma eficiente por logística, al comparar las huellas de carbono de ambos sistemas, puedo mostrar cuál es la contribución de ser más eficiente. Entonces, Perfecto. la medición tiene una dificultad, pero tiene una recompensa, que es validar una práctica de negocio que es moderna, es eficiente, económicamente rentable y buena con el medio ambiente. De nuevo, van de la mano. La Hagamos. costo-eficiencia también, ¿no? De no solo la retribución ambiental, sino que también la Van contribución muy de la a la mano, Verónica. eficiencia ¿Sabéis que económica de la organización. van muy de la mano? La eficiencia económica, en prácticamente todos los casos que hemos visto, van de la mano con la eficiencia ambiental. Ilenia quería comentar algo. Buena noticia. Ilenia, Sí, un adelante. poco complementando, pero ya más para la parte digital, digamos, del uso de la plataforma digital en sí misma. Yo diría que hay dos, tres cosas importantes acá. Una de ellas es, claro, si yo ocupo mi computador, está enchufado digamos, a la electricidad, ahí hay un consumo eléctrico que aplica tanto para teletrabajo como para yo como organización que estoy haciendo esta venta online o utilizando este sistema. Pero también está al lado de lo que sostiene esta plataforma en línea, que podría ser ya un data center o algo mucho más grande que está en alguna parte en el mundo y que para mi organización está súper alejado desde mi control, digamos. Ahí en ese caso entra definitivamente en alcance 3, digamos, como en la cadena de valor de la organización, y si bien actualmente la plataforma no tiene un factor de emisión ingresado asociado a esto, cualquier organización que quiera incorporar un factor de emisión asociado a eso, a esta actividad, puede hacerlo con el uso de una casilla que dice factor de emisión propio. Si es que tiene más información al respecto, también nos puede mandar un correo, conversar y nosotros mismos podríamos agregar ese factor de emisión como una actividad para incorporar dentro del alcance 3. Pero sí, es bien complejo porque en el fondo no sé, si yo entro, por ejemplo, ahora a Zoom, yo no sé exactamente cuál es la huella de carbono de Zoom, dada esta llamada, este webinar que estamos llevando a cabo. Entonces, es algo que en lo que hay que entrar un poco más en Desafío detalle. todavía. Sí, es bien complejo y está totalmente fuera del alcance de nosotros como ministerio o de la Cámara de Comercio o de Proyectae o de las organizaciones de esto. Entonces, sí, es un tema en el que tenemos que seguir profundizando y si alguien tiene más información y quiere conversarlo con nosotros, felices de que nos escriban al correo para poder incorporarlo dentro de la plataforma y dentro de sus huellas organizacionales. Muchísimas gracias, Ilenia. Mira, apuntamos varias de las preguntas que no se lograron resolver para poder enviarlas ex post. Estamos media hora pasado, pero con gran cantidad de gente todavía conectada. Por lo tanto, es súper interesante para nosotros también sentir que estamos generando un aporte, una contribución desde la experiencia de Proyectar de Ricardo y por supuesto desde la gran labor que está haciendo Huella Chile. Así es que muchísimas gracias y me parece que esto tal vez queda para otro capítulo para ir profundizando, dado el gran interés que hemos visto. Que tengan una excelente mañana. Muchas gracias, Ricardo, Ilenia y Arturo. Nos estamos viendo en una próxima ocasión, espero. Adiós. Chao, muchas gracias. Chao, Chao, muchas chao. gracias, que Adiós, estén gracias a bien. todos. Adiós.